El título de este mensaje lleva por nombre Gracias. Gracias. Y cuando estaba preparando este mensaje y Dios hablaba a mi corazón, dije, qué fuerte. Primero y principal, porque ese es el título, gracia. Pero yo quiero empezar por todo lo contrario. Gracia es que alguien tenga favor sobre tu vida. La gracia de Jesús nos alcanzó y a través de la cruz del Calvario nos ha hecho libre de cosas que nosotros no podíamos pagar. Solamente con su sangre podemos nosotros ser libres. Entonces, había cosas que nosotros no podíamos sanar, no podíamos perdonar, pero el inmenso amor de Jesús nos alcanzó. Entonces, si alguien hubiese puesto precio a aquellas cosas que nosotros en algún momento quisiéramos haber podido pagar, era inalcanzable ese precio. Por eso Jesús, en su inmenso favor y con su gracia, nos dio la facultad de poder estar perdonados, de poder ser salvos. Entonces, por consiguiente, creo que la gracia es un favor no merecido, al igual que la misericordia. Gracias es no alcanzar, no merecer algo, pero sin embargo, alguien te lo da. Yo siempre he dicho algo y estoy muy en contra de que las personas muchas veces pensamos que tenemos derechos, y si vos recibís algo, nada es gratis. Así te lo digo, en la vida nada es gratis, nada. Si vos recibís algo sin pagar algo es porque alguien del otro lado ya lo pagó. Pero nada en la vida es gratis, nada. Y muchas veces nosotros decimos, sí, pastor, la salvación es gratis. La salvación no fue gratis. La salvación pagó el precio de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y por qué empiezo así hablando en esta mañana de esto? Porque en un concepto muy desvirtuado, la gente empieza a creer, a tener derechos que no son en realidad derechos. Y en el ambiente eclesiástico, en el espiritual, pasa exactamente lo mismo. Nos acostumbramos a vivir de gracia en gracia, creyendo que la gracia siempre alcanza porque es un derecho, pero que muchas veces nosotros nos quedamos estancados en ese lugar. No es la palabra que voy a compartirte, pero ayer en Chamical me tocaba hablar de un hombre que estuvo paralítico 38 años en el estanque de Betesda, y donde literalmente decía que en ese lugar había un montón de personas, había cojos, paralíticos, enfermos, depresivos, desahuciados. Todas esas personas estaban en un solo lugar. Y yo les decía cuando hablaba con la gente en Chamical, y les decía, ¿ustedes se imaginan cuáles habrán sido las conversaciones de ellos? Pónganse a pensar por un instante la conversación entre todos ellos. Entre el cojo, el paralítico, el enfermo, el desahuciado. Uno quejándose de un dolor de esto, el otro quejándose del dolor de lo otro, el otro quejándose de la situación, el otro diciendo nadie nos ayuda. Esas conversaciones. Y oh casualidad, el estanque de Betesda estaba a 150 metros del templo donde se adoraba a Dios. Pero ellos estaban ahí. Y hubo un hombre que durante 38 años estuvo ahí. Tenía la puerta 150 metros, no sé, hasta el skate park, son 150 metros. Ahí estaba el templo a donde Jesús iba para adorar en una fiesta judía. Y ahí estaba el templo, la presencia de Dios estaba en ese lugar. Podía ser sano, pero sin embargo, este hombre por 38 años dijo, nadie me mete, nadie me ayuda. Llega el ángel, bate las aguas y otro llega primero. Y yo digo, 38 años paralizado en el mismo lugar, las mismas conversaciones, las mismas quejas, la misma manera de hablar, hasta que en medio de todo ese caos de enfermos, de personas necesitadas, de personas que estaban literalmente tiradas emocional y espiritualmente, tienen la fortuna de que por el dintel de una de esas 5 puertas del estanque de Betesda cruza un hombre llamado Jesús. Y cuando solamente ese hombre que es diferente, ese hombre con el cual su cuerpo iba a sanar muchos de nuestros pecados e iba a pagar la cuenta que nosotros no pudimos pagar,
Una sola palabra o un par de palabras de ese hombre diferente hacen que la realidad de un hombre que estuvo 38 años postrado cambie rotundamente. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Y les decía, ¿qué fue lo diferente? Y lo diferente fue la manera de hablar. Porque siempre lo que tenemos que cambiar primero es la manera de hablar. Ningún milagro sucede a menos que ustedes lo crean y antes lo hayan verbalizado. Por eso siempre la palabra es primero y luego vienen los hechos. Vuelvo a decir y nos remontamos a Génesis capítulo 1. Dios dijo que se haga la luz y luego fue la luz. Pero el problema de nosotros es que muchas veces, aún sabiendo las escrituras y la riqueza en sabiduría y expresión de cada uno de los versículos bíblicos que dice las escrituras, nosotros esperamos que sea al revés. Entonces, este mensaje sobre la gracia me impactó muchísimo, porque quiero que por un segundo te pongas a pensar cómo es la vida de una persona que vive agradecida y cómo es la vida de una persona que vive creyendo que alguien le debe algo. No me conteste, pensá. Donde vos ves a alguien que se queja, alguien que todo el día está renegando, alguien que todo el día dice, a mí me parece, a mí lo otro, a mí aquello, a mí lo otro, es una persona que cree que le deben algo. Y yo quiero decirte que si vos sos alguien así, nadie te debe nada. No, pastor, pero me debo que mis hijos me traten con respeto. Me debo que mis padres hayan hecho esto conmigo. Me debo a que mi jefe. Recuerden que yo soy pastor. Y la Biblia a mí me enseña que todo lo que yo siembro, cosecho. Ustedes dirán, pastor, pero usted no tiene idea de lo que está diciendo. Yo tengo idea de lo que dice la Biblia. Y yo cada cosa que dice la Biblia la creo y la vivo. ¿Cómo es la vida de una persona que cree que le debe algo? ¿Y cómo es una vida de una persona que vive agradecido? Jesús sabía que iba a morir de la peor manera en la cruz del Calvario, pero sin embargo dice en Isaías que cuando fue llevado hacia la cruz del Calvario, dice que fue como un cordero que es llevado al matadero. No dijo una sola. Era Jesús. Pero ¿cuántos de ustedes alguien les dice algo y automáticamente contestan como ustedes desean? No, es que yo soy así, pastor. Ah, es que yo soy así. Tu carne es así. Lo que el Espíritu Santo quiere no es eso. ¿Y por qué tenemos esas reacciones? Porque creemos siempre que alguien nos debe algo, que alguien tendría que darse cuenta de lo que estamos atravesando, de lo que estamos viviendo. Alguien siempre tendría que estar pendiente de ti. Pero sin embargo, muchas veces ustedes no están pendientes de lo que pasa a la vuelta. Entonces, no hay mejor verdad que la que Cristo nos enseña. Queremos cosechar, hay que sembrar. Queremos literalmente vivir una vida como Dios desea, primero hay que sembrar. Y una vida de alguien que cree que la vida le debe algo, que el esposo le debe algo, que la esposa le debe algo, que los hijos le deben algo, que los pastores le deben algo, siempre vive frustrado y nunca alcanza. Y yo quiero ponerte lo que yo te estoy diciendo con la Biblia, de cómo hay dos personas que se comportan de la misma manera, pensando que ambas tienen la razón, pero obviamente una está equivocada. Y yo quiero que vamos a las Escrituras y que podamos leer en Marcos capítulo 15, versículo 7 en adelante, del versículo 6. Y hoy quiero hablarte de Barrabás y de Jesús. De Barrabás y de Jesús. Marcos capítulo 15, versículo 6 en adelante. Dice, ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua.
el que la gente pidiera que fuese libre. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara un preso, como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a al rey de los judíos?, preguntó Pilato. Pues ya se había dado cuenta que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigieran la libertad de Barrabás en lugar de Jesús. Y Pilato les preguntó: entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo. Le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás y mandó a azotar con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Barrabás, Jesús. Barrabás, Jesús. Si nosotros leemos desde el principio del capítulo, en un momento Pilato le pregunta a Jesús: ¿sos el rey de los judíos? Y Jesús dice: ¿lo estás diciendo vos? Sí, pero yo te estoy preguntando, ¿vos sos el rey de los judíos? Como vos lo supongas. Una persona que cree que le deben algo hubiese dicho: yo soy el Hijo de Dios y tengo la autoridad para quemarte vivo, rostizarte si yo quisiera. Y lo que estás haciendo, no tenés idea a quién estás por crucificar. Solo deja que mande a mis ángeles, a los ángeles que mi Padre tiene en los cielos, y vas a ver cómo quedas. Pero Jesús no dijo nada de eso. En cambio el otro, Barrabás, dice la Biblia literalmente que era un hombre rebelde, violento y asesino. Un hombre que es rebelde con la autoridad, un hombre que es rebelde, es porque cree que le deben algo. Se rebela porque cree que alguien le debe algo. Y él estaba en ese lugar. Uno era rebelde, asesino y violento, y el otro simplemente el Hijo de Dios. Este que está acá se puede defender como él quisiera. Pueden decir: observen mis frutos, vean cómo hablo, pero no dice nada. Y el otro grita, insulta. Y yo quiero que el Espíritu Santo te haga por un instante pensar: ¿te pareces más a Jesús? ¿O bien sos Barrabás? ¿Tu manera de hablar es como la de Jesús? ¿O contestás como Barrabás? ¿Crees que ya no tenés nada por cambiar, por hacer? ¿Crees que muchas veces estás en la posición de que todos te deban algo? ¿Cómo son tus contestaciones? Y cuando estaba preparando el mensaje, y por su infinita gracia y misericordia, el Espíritu Santo me hablaba y me decía: Barrabás no sabía, pero ese hombre obviamente merecía ser crucificado, y de la peor manera. Pero antes de que Jesús haga con nosotros lo que iba a hacer de salvarnos, primero lo hizo con Barrabás. Jesús sabía que si él hablaba, al que iban a crucificar era Barrabás y no a él. Por eso Jesús escogió hacer silencio.
Y la imagen, cuando ya le dicen a Barrabás, estás libre, Barrabás, alguien va a ocupar tu lugar. Yo me imagino, ¿no? La mirada así de Jesús, todo golpeado, destruido, pero sin decir una sola palabra. Esa fue la última mirada que Barrabás, el hombre que sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario, experimentó cuando Jesús iba a ser sentenciado a muerte. ¿Y por qué pongo esa imagen y pongo esa mirada que es tan profunda? Y Jesús, insisto, no dijo nada. Porque en esa serie, el hombre que hacía de Barrabás es un actor llamado Pietro Sarubi, que era un hombre ateo. Era un hombre que solamente era un actor de reparto, de esos que llamaban por concurso en algún momento y que tenía el sueño de triunfar como cualquier otro actor. Y dice que él no creía en absolutamente nada. Creía en mí mismo, dice él. Pero cuando me llamaron para hacer este papel por una u otra cosa, dije, va a ser igual que todos los otros papeles. Pero en un momento, cuando esta escena se empieza a grabar, no sé por qué, dice él, pero me metí tanto en el personaje que se me olvidaron que habían cámaras. Se me olvidó, literalmente, que había un montón de gente rondando alrededor, de un montón de cámaras que venían, que bajaban, que eran grúas. Se me olvidó y me quedo con esa mirada, dice. Cuando yo empiezo a agitar a la gente porque ya era libre, cuando giro hacia mi izquierda, que no estaba en el papel, yo miro en la mirada de Jesús y por primera vez, sin que nadie me enseñe nada, dice este hombre, entendí el concepto de la gracia. Entendí el concepto de, para ese entonces, esos cristianos que hablaban que Jesús había pagado un precio por mí. Cuando yo termino el papel y pasan un montón de cosas, algo en mi semblante había cambiado, en mi corazón también. Y no pasaron más de un mes que terminé entregando mi corazón a Jesús, y todo por esa mirada. Todo fue por esa mirada. Y cuando yo me puse a pensar, cuando ya del lado de los cristianos estaba, dice él, me puse a pensar por un instante cómo alguien que sabe que es inocente, como alguien que sabe que es el verdadero Hijo de Dios, como alguien que sabe que no merece ir a la cruz, por amor escoge igual hacerlo. Entonces eso, dice, me atrapó un montón y desde ese instante he dedicado mi vida a parecerme a Él. Y digo, como una simple mirada, porque Jesús no dijo nada. Jesús no dijo nada. Jesús no dijo absolutamente nada. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces hablamos de un Dios en el cual no vivimos y tenemos que hablar y decir tantas palabras para que alguien cree? Y creo que Jesús se puede mover en alguien, llevando una vianda a un enfermo en un hospital y haciendo una oración por él. Puede estar en la estación de servicio simplemente con alguien que no tenga que echarle a su vehículo y por gracia, alguien, tranquilo, alguien paga por vos. Y qué bárbaro que es si te podés dar cuenta que a lo largo de tu vida, cuando no tenías nada, eras absolutamente agradecido con todos. Agachabas la cabeza, pero no porque había un corazón en el cual quieras agachar la cabeza, sino porque estabas esperando tener una oportunidad. Y muchas veces cuando esa oportunidad llegó, ya la cabeza no bajó más. Ya nos creímos
merecer algo más. Ya nos creímos merecer algo que nunca fuimos. Y ese concepto de gracia, de favor, de misericordia se fue apagando en nosotros. Entonces hoy consideramos que la gente nos debe algo. Consideramos que los padres, los abuelos, los hijos, la pareja, el jefe de trabajo, alguien nos debe algo. Y yo en el discipulado el día martes, cuando estaba con mis 12 discípulos, les decía: ¿saben qué es lo que, a dónde está mi solidez como hijo de Dios? Y les voy a abrir mi corazón y se los digo con todo el amor del mundo: es que yo no espero nada de nadie. Y parece hasta un tono altanero, pero yo no espero nada de ninguna persona. ¿Saben por qué? Porque todo ya Jesús lo ha escrito en su palabra. Él ya lo ha hecho todo. Y pastor, ¿y cómo? Pero nosotros necesitamos estar con las personas. Claro, soy el principal, el que necesito de todos, y a su vez estoy para la mayoría. Pero ahora, pastor, que no estoy hablando de tu propio corazón. Yo le he quitado la carta a Satanás de que si Dios no me da algo, no está conmigo. Yo le he quitado la carta a Satanás que tenía sobre mi vida, en que si las cosas no se dan como yo quisiera, Dios se apartó de mí. Yo se la quité. Y he dicho: Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda, hasta los últimos días de mi vida, mi casa y yo te va a servir, en lo poco, en lo mucho, en lo fiel, en lo infiel, porque le has quitado esa carta a Satanás. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque en la Biblia ya Jesús ya hizo todo por vos. Él ya no tiene que hacer más nada. Pastor, pero ¿cómo más nada? Yo estoy enfermo. ¿Cómo que Jesús no tiene que hacer nada por mí? La Biblia dice: al que puede creer, todo lo que crea. ¿Está diciendo que crea a Dios o que crea yo? Fíjense, hablemos de alguna otra cosa. No, pastor, pero yo estoy cansado. Yo quiero literalmente descansar, que Dios me dé paz, que me dé gozo. Bueno, esos son frutos del Espíritu Santo. Si vos tenés al Espíritu Santo, tenés eso. Pero no lo estoy sintiendo, y es porque en algún momento capaz lo estuviste apagando. Efesios 4, 29 al 31 dice que toda ira, gritería, enojo, maledicencia, desagradecimiento apagan al Espíritu Santo. Pero Jesús, ¿qué tiene? Jesús no tiene que hacer nada. ¿Cómo que nada, pastor? Yo le estoy pidiendo a Dios que me prospere. La Biblia dice, Josué 1, 6 al 9: esfuérzate, sé valiente, medita de día y de noche mi palabra, y todo lo que hagas te va a salir bien. No, pastor, pero yo estoy... No es así como... ¿Qué quieren que Jesús haga por usted? Ya hizo todo. Por eso cuando yo voy a orar, yo no oro demandando, yo oro agradeciendo. Porque una persona que vive agradecida es una persona con la que da gusto sentarse. ¿Querés tomar un café conmigo? ¿Querés sentarte a hablar conmigo? Y te voy a hablar de lo que va a pasar hasta los 10 años que vienen. Nunca me vas a ver hablar del pasado. Nunca me vas a escuchar quejarme por algo que pasé. Porque todo lo que pasó fue para que el presente sea visible. Pero ¿te has sentado alguna vez a hablar con alguien y que lo único que hace es quejarse por el presente que vive? Culpando a alguien en el pasado por lo que está viviendo en el presente. Pero Jesús fue llevado a la cruz como un cordero que es llevado al matadero. Y no dijo una sola palabra. ¿Pero por qué, pastor, eso? ¿Por qué es eso? Porque Jesús sabía para lo que estaba.
Jesús sabía para lo que vino. Y hoy quiero quitarte de tu casa, de tu cuerpo, de tu mente, lo que es vivir completamente desagradecido, sin darte cuenta muchas veces, insisto, creyendo que alguien te debe algo. Para la edad que tienen ustedes y como entré, ustedes, todos ustedes creen que los padres le deben todo a ustedes. Creen que le deben todo. Pero ayer se dieron cuenta que estaban súper equivocados a la luz de la palabra. Pero de repente los padres se crían creyendo que los hijos le deben todo. Y es como una lucha en la cual viven. Y yo pregunto, en la Biblia, Jesús, quien fundó el mundo, Jesús, quien trajo a las personas a la tierra, el mismísimo Jesús, quien nos dio vida y vida en abundancia, ¿en qué momento nos saca en cara que Él fue a la cruz por nosotros? ¿En qué momento nos dice, como la gente habla, los del mundo, los pecadores? Claro, si nosotros que somos extraterrestres, digo yo. ¿En qué momento? Pero nosotros somos campeón mundial porque estamos 3 o 6 meses en Cristo, querer marcar la diferencia al resto. Porque ustedes era el Hijo de Dios. Y le dijeron: hey, ¿vos sos el rey de los judíos? Si vos lo dices. Hey, pero defendete. No me corresponde a mí defenderme. Si mi padre ya hubiese querido que así sea, yo hubiese mandado ángeles. Pero te están por matar, hermano. Es la voluntad de Dios. Y ese hombre, los romanos creyeron que lo mataron. Pero sin embargo pasaron más de 2500 años después y sigue más vivo que nunca. Hay muchas personas que piensan que por no gritar, por no hablar o por no decir, los están matando. Pero la gente no se queda con tu grito, no se queda con tu alarido, no se queda con tu mirada despectiva. La gente siempre se va a acordar de que cuando pudiste haber actuado conforme a la gracia, lo hiciste. ¿Queremos ser igual al resto? Vivamos como viva el resto. Pero ¿queremos ser igual a Jesús? Siempre que su gracia esté en nuestra vida. Ayer hablaba con alguien y para terminar quiero darte este mejor ejemplo de amor, que sin darme cuenta salió tipo discipulado después de la reunión. Y yo les decía: ¿cómo me das cuenta si verdaderamente amás? Todos ustedes en algún momento conocen a 1, a 2, 3 personas diciendo: no, yo no voy más a la iglesia porque a mí me fallaron. No, yo no voy más a la iglesia porque a mí me estafaron. Yo ya no creo más en los hombres. Oh, y ahí toda la gente dice: sí, tenés razón, porque todos los hombres son. Y yo quiero hacerte ver con un simple ejemplo cómo eso nunca fue amor, porque el amor nunca deja de ser. Si yo me enamoro de Jesús, jamás dejaría de seguir a Jesús. Sí, pastor, pero yo no estoy hablando de dejar de seguir a Jesús, estoy hablando de la iglesia. Yo no quiero ir más a la iglesia. Entonces lo que dice Hebreos capítulo 10 en adelante es mentira. Pero quiero enseñarte con un simple ejemplo. Todos ustedes, la mayoría de las personas que tienen 40 años, tienen hermanos y muchas veces numerosos. Hay personas que tienen 6, 7, 8, 10 hermanos, ¿verdad? De los cuales dentro de sus hermanos se llevan bien con 1 o con 2, con 3 con mucha gracia, ¿verdad? Ahora si no, el pastor no, porque usted no los conoce, ¿sabe que es re complicado? No, pero sí, en fin, no voy a hablar de mi hermano mal, pero no tengo afinidad. Perfecto.
Pero si tu hermano estaría en problemas. Ah, no, pastor, olvídese, soy el primero que está. ¿Pero merece que vos estés? No, ¿qué va a merecer, pastor? Usted no sabe lo que es mi hermano. No me contes, tampoco me interesa. ¿Pero se merece que vos estés? Le digo, no, ¿qué se va a merecer, pastor? ¿Pero estarías? Más vale, es mi hermano. ¿Y por qué ese principio no lo aplicas en la iglesia? Entonces el resto de verdad no eran hermanos. No amabas tanto a Jesús como decías. Porque lo que vos estás sintiendo, le digo, es amor. No merece que le des amor. Pero porque adentro hay familia y porque adentro de tu cuerpo corren las mismas sangre que corre en el cuerpo de Él, pues estaría siempre. Pero sin embargo, para uno que está en la iglesia y para Dios, ese concepto no aplica. Y quiero decirte en esta noche o en esta mañana, le decía, que si vos no sentís eso para con Cristo, nunca te enamoraste. Por eso estás dependiendo de cómo te saluda, de quién te habla, de quién te visita, de esto y de aquello. Nunca te enamoraste. Y cuando vos no te enamorás de Dios, créeme, es muy difícil ser agradecido. Jesús era agradecido por ser el Hijo de Dios y dijo, ¿tengo que morir? Sí, ¿por quién? Por todos ellos que van a ser salvos. Está bien, papá, no diré una sola palabra. Pero hijo, mirá que la vas a pasar mal. Va a haber un día antes que vas a llorar en el Getsemaní, lágrimas de sangre, y hasta podés llegar a pedirme que no pases por ese lugar. Pero quiero decirte que después de que lo hagas, muchos de tus hermanos van a poder ser salvos. Papá, no se hable más, yo lo hago. Y si ese concepto de la gracia, si ese concepto de amor, ustedes lo pudieran tener para sus vidas, les puedo asegurar que hasta el último día de su vida, hasta el último día que Dios decida dejarlos en la tierra, serían agradecidos con todo lo que Dios les ha permitido vivir. Sé vivir fielmente en la abundancia y en la escasez, pero hasta el día de hoy digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas palabras eran de un tal Pablo que se había enamorado de tal manera de Dios que dijo, si tengo que morir por Él, para mí el morir es ganancia. Ese hombre estaba trastornado de loco, pero bendito sea Dios, que si alguien no te llama loco es porque no estás viviendo el evangelio que Jesús quiere que vivas. Si alguien no te dice que estás literalmente fanatizado, te está diciendo que no estás viviendo al Jesús que muchas veces vivo. ¿Cómo alguien sería tan loco, tan fanático, tan religioso en dar la vida por alguien que no se lo merece? Si me hubiesen puesto a alguien como la Madre Teresa de Calcuta, si me hubiesen puesto a alguien que valga la pena, pastor, para dar mi vida, pero era Barrabás, señores. Era Barrabás, violento, rebelde, asesino. Jesús dice, no se hagan problema. Si yo abro mi boca, me defiendo, este hombre muere por mí. Pero hoy quiero decirles que desde que yo esté en la tierra, dice Barrabás, yo pago el precio por él. Quiero que lo libere. Y sin decir nada, terminó diciendo todo. Barrabás fue libre y él fue a la cruz del Calvario. Muchas veces nosotros miramos a Barrabás como alguien lejano, pero quiero decirte hoy, vigente, en este día 9 o 10 de febrero de este año 2025, que la cruz todavía sigue en el mismo lugar, que hay clavos que se ponen en base al pecado que muchas veces día a día cometen, pero nosotros decimos, uy, pastor, si yo hubiese estado cuando esos romanos le pegaban a Jesús, estoy seguro, miren todos los hombres que hay, lo agarraríamos a esos soldados y le empezaríamos a dar duro. Eso mismo dijo Pedro cuando dijo, ¿cómo lo van a arrestar a Jesús? Y vino y le cortó la oreja. Y Jesús mire y dice, no, Pedro, así no es. Estuve 3 años y medio enseñándote, así no es. Yo no quiero que se peleen con nadie. Yo quiero que den la vida por alguien más. Yo quiero que lo que les he dado a ustedes, alguien más lo tenga. Yo quiero que transmitan el Espíritu Santo que he puesto en sus vidas en alguien más. No puede ser que en su trabajo no sepan que son hijos de Dios. No puede ser que en el ambiente donde se muevan nadie sepa que el Espíritu Santo vive en ustedes. No puede ser, porque sería en ese momento a donde nos estaríamos avergonzando de aquel que en donde nosotros tendríamos que haber estado crucificados,
Fue Él por nosotros y no estaríamos dándole la honra, la gloria y ser dignos de ese sacrificio que hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos enamoramos de Él. No nos enamoramos de Él. Por eso entendí que cuando San Juan 3:16 se escribió solamente con amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna no significa solamente vida en los cielos. Significa vida eterna. ¿Cómo vida eterna, pastor? Significa que el día que te toque partir, las personas con las que viviste, a las que sembraste, a las que hablaste, dirán: ¿te acordás cómo eran ellos? ¿Te acordás lo que nos enseñaron? No nos merecíamos. Papá y mamá estaban en problemas gigantescos. Pero nunca los escuchamos quejarse. Que los hermanos se miren y digan: ¿recordás alguna pelea de papá y mamá delante de nosotros? Pero ¿te acordás lo que hacía papá y mamá? Se encerraban con nosotros en el cuarto. Y cuando veníamos con un problema, cuando alguien nos hacía bullying en la escuela, en vez de decir ni hacerle lo mismo, decía: no. Decirle que lo amás. No decía que lo perdonemos. Y cuando vos sembrás eso en el corazón de tus hijos, te puedo asegurar que tus hijos el día de mañana tienen una identidad que viene de lo alto. Y tienen una identidad a donde piensan que jamás le va a faltar, sino que les va a sobreabundar. Porque el que siempre da es el que está del lado correcto. Jesús dio amor, estaba del lado correcto. La gente gritaba: crucifíquenlo, mátenlo, es diferente, hay que matar al diferente, hay que matarlo al que habla de una manera sabia. ¿No se dan cuenta cómo vamos a dar en un proceso de escasez? ¿Cómo vamos a perdonar a alguien que nos ha roto el corazón? Maten al que hablen diferente, crucifíquenlo. Y Jesús, mirándolo a los ojos, la misma mirada que el actor experimentó. Todos abajo gritando: crucifíquenlo, tiene que morir. Y Jesús no dijo nada. Y esa mirada puede ser la de un simple actor, pero créeme que cada día que me levanto, yo recuerdo esa mirada acá y acá. Y hay veces donde digo: pero es día lunes, y no hay que planificar. Se nos viene el fin de semana esto y hay que hacer aquello, y la gente tiene que... Pero pastor, vale la pena por estas personas y esto, y viajar tanto, y... No. Es que yo siento que esa mirada siempre está. Y a lo mejor mis oraciones son como: uno más. Le cambiemos la vida a uno más. Pero no se merece, pastor. No importa. A mí nadie me debe nada. Dios ha sido muy bueno conmigo. Uno más. Pastor, pero usted también tiene sus problemas. Todos nosotros tenemos nuestros problemas. Jesús no los tuvo. Pero se quedó callado. Y yo no me quiero parecer a la gente.
yo me quiero parecer a Jesús. Pastor, pero lo que nos está pidiendo es muy fuerte. Siempre vamos a tener que morir. Siempre va a tener que doler. Siempre vamos a tener que escoger el camino difícil. Y Pablo dijo: cada día muero yo para que Cristo viva en mí. Cada día. Cada día. Cada día, pastor. Cada día. Ponete en pie, por favor, porque ya he terminado. Y solo quiero invitarte en esta mañana que ojalá en el nombre de Jesús esa mirada no te sea indiferente. Que esa mirada no pase desapercibida. Que esa mirada literalmente no sea como alguien más del montón que estuvo convocado en esa plaza cuando gritaron que a Barrabás fue libre. Suéltelo al rebelde, al violento y al que asesina. Y ese hombre siempre estuvo así. Si ustedes siguen leyendo, y también en el libro de Isaías dice que los llevaron de ahí, lo empezaron a golpear, le pusieron una corona de espinas. Los soldados romanos le hacían reverencia en modo de burla y le decían: Dios salve al rey de los judíos. Le arrebataron las ropas, su cuerpo se desangraba y estuvo desnudo por varios días antes de que lo crucificaran. Y yo digo: ahora sí vas a hablar, Jesús. Ahora sí tenés que hablar y tenés que pedirle que Dios mande los refuerzos de los ángeles y que los queme vivos a todos esos romanos. Pero sin embargo, no. Nada de eso pasó. Nada de eso sucedió. Inclusive fue un poco más osado aún. Cuando ya a su cuerpo no le quedaba casi sangre y estaba por morir en los próximos 30 minutos, levanta su cabeza al cielo y dice: papá, perdónalos porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. No le tengas en cuenta este pecado. ¿Te imaginas teniendo ese nivel de amor? ¿Te imaginas por un instante teniendo ese nivel de amor? Ya no habría ningún tipo de reproches por alguien que te hizo algo en el pasado. Ya no habría ningún tipo de reproches en ningún momento. Porque ahí estarías del lado correcto, del lado de los que dan, y no solo de aquellos que se enojan porque tienen que recibir. Si esa mirada pudo cambiar a un hombre que se decía ser ateo, a un hombre que era un actor desconocido para ese tiempo, y dijo: por un instante entendí lo que era el concepto de gracia que los cristianos hablaban. Yo, que me encargué de negar a Jesús durante toda mi vida, con una simple mirada de alguien que no me dijo nada, entendí ese amor en la cruz por mí. Y es mi anhelo que llegue el día de mañana
en donde casi no tengan que hablar, pero que la gente vea que hay algo que portan que es diferente. Jesús se fue de este mundo sin ningún tipo de peso, sin ningún tipo de rencor, sin ningún tipo de odio hacia nada, sino por el contrario, lleno de amor y de perdón. Padre del cielo, Señor, en esta mañana he predicado tu palabra y creo y confío que ese concepto de gracia queda resguardado en nuestro corazón. Espíritu Santo, ruego que tus ángeles en esta hora puedan ministrar, Jesús, puedan tocar las fibras más íntimas del corazón de cada uno y que puedan entender, Jehová, que ya lo hiciste todo, que lo hiciste absolutamente todo. ¿Sos de aquellos que unen o sos de aquellos que destruyen? ¿Sos de aquellos que se comportan rebeldemente o sos de aquellos que escogen hacer silencio y mostrar el amor de Jesús? ¿Sos de aquellos que demandan o sos el que ofrece? Quiero que lo traslades, por favor, a tu familia. Quiero que lo traslades, por favor, a tu casa, a tu hogar. Y esa mirada de verdad, vamos a recordar esa cruz y no vamos a hacer nada. Todos los días que nos levantamos, uno más, uno solo, papá, aunque sea uno solo más, uno solo, sí. Qué fácil que es la vida para los que son como Jesús. Dicen, vivís como si no tuvieras problemas, vivís como si nada importara, vivís como si nada estaría mal. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia, pero aún sigo diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decirle en el nombre poderoso de Jesús a cada uno de ustedes que esa mirada cautiva corazones, cautiva almas. Esa mirada, sin decir una sola palabra, parece que puede tener la facultad de estrujar mi corazón, sin decir una sola palabra. Y cuántas veces muchos de nosotros hubiésemos dicho: si yo hubiese estado en ese tiempo, Jesús, si yo hubiese estado, y veo cómo esos romanos te golpean. Pero hay veces que como pecados como la mentira, el desagradecimiento, la rebeldía, el orgullo, es como un clavo que les vuelven a poner en las manos de aquel que un día largó hasta la última gota de sangre por nosotros. Pero en el nombre poderoso de Jesús quiero orar para que esa sangre sea vigente siempre en sus corazones, que sean aquellos que muestren a Jesús aún en los tiempos más tormentosos. Que cuando la gente grite que los crucifiquen, ustedes sean de aquellos que solamente hacen silencio porque hay ángeles que los defienden. No, pastor, pero yo le voy a demostrar a él quién es. Jesús no tuvo que demostrar nada. Tenía una simple túnica y una barba larga, sus pies todos sucios, pero ese hombre es el que después de 2500 años sigue vigente y que tiene a más de la mitad del mundo enloquecido por sus escrituras, enloquecido por lo que caminó, enloquecido por lo que sembró. Él vino a darte vida y vida en abundancia.
Él vino a darte en esta hora un tiempo diferente. Esa mirada es la que te hará permanecer. Vieron, es como un amor a primera vista. Esa mirada hace que te enamores de Él todos los días. Esa mirada hace que lo muestres en tu trabajo, que lo muestres en tu familia, que lo muestres a donde quiera que vayas. Lo hizo por nosotros. Tu corazón se tiene que llenar de agradecimiento. Fue por amor. Fue por amor. Por amor no dijo una palabra. Por amor no se defendió. Porque sabía que en sus manos iba a estar escrito su nombre. Su nombre iba a estar escrito en las palmas de sus manos. Fue por amor que no dijo una palabra. Fue por amor que los pagó a precio de sangre. Oh, precioso Jesús. Por amor. Solo fue por amor. Por amor, como se brindan para aquellos que están delante de ustedes. Por mí, por amor. En la cruz, mi alma te bendice. Moriste por amor. Gracias por ese sacrificio. Dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Pastor, pero usted no sabe lo que yo estoy atravesando. Usted no sabe cuántas veces le he fallado a Dios. Usted no tiene idea cómo yo he llegado hoy. Y yo veo la figura de Jesús diciendo: Padre, perdónalos. Porque no sabían, no se dieron cuenta. Y ese amor sigue tan pero tan vigente. Esa mirada sigue tan pero tan viva. Se pueden explicar que alguien no mencione una sola palabra y que pueda transmitir tanto. Puede ser. Que alguien no diga una sola palabra y transmita lo que él transmitía. Y sin decir que merece nada, ese hombre se merece todo. Y sin pedir nada, a ese hombre le debemos todo. Por mí, y te pedimos perdón. por amor, Te pedimos perdón en la cruz, por haber faltado el respeto a esa cruz. por amor. Te pedimos perdón